Mis padres me exigieron ser el niñero gratis del bebé de mi hermano o duplicarían mi renta. No sabían que mi esposa y yo desapareceríamos, dejándolos con sus deudas y su hijo dorado. El silencio en la casa de mis padres era denso, casi se podía masticar. Renata, mi esposa, me apretó la mano por debajo de la mesa. Pase lo que pase, estamos juntos en esto, susurró, su voz apenas un murmullo que solo yo pude oír. Ambos sabíamos que el monólogo de mi madre sobre las nuevas plantas de la vecina era solo el preludio de la verdadera conversación, el relleno incómodo antes del plato fuerte que nadie había pedido. El aire estaba cargado, pesado con palabras no dichas, con la misma electricidad estática que precede a una tormenta de verano en Puebla. Mi nombre es Elian, tengo 28 años y soy ingeniero de software. Mi vida, hasta hace poco, era un modelo de predictibilidad ordenada. Me levanto, trabajo, paso tiempo con mi increíble esposa, Renata, y ahorro. Ahorramos cada peso que podemos, viviendo con una frugalidad casi monástica. ¿La razón? El sueño mexicano por excelencia, una casa propia. Un pequeño pedazo de tierra con 4 paredes que pudiéramos llamar nuestro santuario, lejos de todo y de todos. Para alcanzar ese sueño, tomamos una decisión pragmática pero peligrosa, vivir en la casa de mis padres. No es el plan ideal para un matrimonio joven, lo sé. Compartir el techo con tus suegros es un campo minado emocional. Pero era temporal. Pagábamos una renta justa, o eso nos parecía, 4,000 pesos al mes. Comprábamos nuestra propia despensa, que marcábamos con plumón permanente como si fuera evidencia en una escena del crimen, y ayudábamos con los gastos y las tareas del hogar. Yo cortaba el césped, arreglaba el internet cuando fallaba y me convertí en el técnico no oficial de todos los aparatos electrónicos de la casa. La paz era frágil, un acuerdo tácito de no invasión, pero existía. Hasta que Damián, mi hermano mayor, el eterno príncipe heredero del reino del caos, regresó. Damián tiene 34 años, pero la madurez emocional de un adolescente perpetuo. Acababa de regresar a casa con la cola entre las patas después de su última hazaña, su novia, Paloma, lo había dejado. Y no solo eso, estaba embarazada y, comprensiblemente, harta de su irresponsabilidad crónica. Para mis padres, Porfirio y Elena, la llegada de Damián no fue una crisis, fue una llamada a la acción. Inmediatamente, activaron el modo rescate, un protocolo que yo conocía demasiado bien. Tu hermano necesita nuestro apoyo, me dijo mi madre esa misma tarde, mientras yo intentaba concentrarme en una línea de código. Está pasando por un momento muy difícil. Lo que siguió fue un torbellino de actividad centrada en Damián. Mi padre, un hombre de pocas palabras pero de acciones autoritarias, anunció durante la cena que iban a remodelar el sótano. No para crear un cuarto de juegos o un gimnasio, sino para construirle un mini departamento a Damián. Un santuario para el hijo pródigo, financiado, como escuché por casualidad, con una parte considerable de sus ahorros para el retiro. Mientras veía los planos improvisados que mi padre dibujaba en una servilleta, sentí un nudo frío en el estómago. No era envidia, no exactamente. Era el reconocimiento de un patrón, una vieja y dolorosa coreografía familiar en la que yo siempre terminaba pagando la entrada para ver el espectáculo de Damián, quisiera o no. La calma se había roto. La tormenta, esa que sentía formarse en el aire, ya tenía nombre y apellido, Damián. Y estaba a punto de desatarse sobre todos nosotros. Para entender por qué la llegada de Damián se sentía como una sentencia, hay que retroceder en el tiempo. La dinámica de nuestra familia no se forjó de la noche a la mañana, es una estructura compleja, construida ladrillo a ladrillo con el cemento del favoritismo. Tengo un recuerdo que me persigue, tan vívido que a veces creo que ocurrió ayer. Tenía 14 años. Había pasado meses, literalmente meses, construyendo una maqueta increíblemente detallada de un sistema de purificación de agua para un concurso de ciencias. Era mi obra maestra. La noche antes de la entrega, Damián, que entonces tenía 20 y estaba en su apogeo de rey de la fiesta, decidió organizar una reunión improvisada en casa mientras mis padres no estaban. No necesito detallar el caos.
Solo diré que desperté a la mañana siguiente y encontré mi proyecto, mi pasaporte a una posible beca, aplastado y manchado de cerveza en un rincón de la sala. Cuando mis padres llegaron, les mostré los restos con lágrimas en los ojos. Esperaba justicia, o al menos, consuelo. En cambio, mi padre, Porfirio, miró los escombros de mi trabajo, luego a Damián, que estaba de pie con una resaca monumental, y finalmente a mí. Su veredicto fue rápido y brutal. No debiste dejarla en un lugar donde estorbara, me dijo, su voz sin una pizca de empatía. Ya estás grande para jugar con carritos. Esa frase, jugar con carritos, se me clavó en el alma. No solo minimizó mi esfuerzo y mi pasión, sino que absolvió a Damián de toda culpa. Protegió al hijo dorado y castigó al que se atrevió a tener su propio mundo. Esa herida nunca sanó del todo. Mi mundo, mi verdadero escape, siempre ha sido el arte. Específicamente, la ilustración digital. En el silencio de mi habitación, con mi tableta y mi lápiz óptico, puedo crear universos. Es mi terapia, mi santuario personal. Renata es la única que realmente entiende esta parte de mí. A menudo se sienta a mi lado, en silencio, solo observando cómo las líneas cobran vida en la pantalla. Deberías vender esto, mi amor, me dijo una noche, mientras yo terminaba un paisaje fantástico. Eres increíble. Su apoyo es el ancla que me mantiene a flote. Pero en esta casa, mi pasión era motivo de burla. Unos días después del regreso de Damián, él entró en nuestra habitación sin tocar, como siempre. Me vio dibujando y soltó una risita. Todavía con tus dibujitos, hermanito, dijo, con ese tono condescendiente que había perfeccionado con los años. ¿Cuándo vas a conseguir un pasatiempo de hombre? No le respondí. Solo apreté el lápiz con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Renata le lanzó una mirada asesina que lo hizo retroceder. Las invasiones se volvieron más frecuentes. Damián no solo existía en la casa, la consumía. Empezó a tomar prestada la comida que Renata y yo comprábamos con nuestro presupuesto ajustado. Un día desapareció un paquete entero de pechugas de pollo, al siguiente, el café de grano que Renata tanto disfrutaba. Cuando le reclamé, simplemente se encogió de hombros. Mamá dijo que podía. Mi madre, Elena, era la arquitecta de esta dinámica. Sus armas eran más sutiles, comentarios pasivo-agresivos lanzados como dardos venenosos. Elian, qué bueno que tienes tiempo para tus dibujos, decía en voz alta mientras yo estaba en una llamada de trabajo. Tu hermano está tan estresado que no puede ni pensar. O se dirigía a Renata con una dulzura empalagosa, ay, mija, qué suerte tienes. Elian es tan responsable. No como mi Damián, a él la vida lo ha tratado muy mal. Una noche, la ansiedad se volvió insoportable. Renata y yo estábamos en nuestra habitación, la única zona segura que nos quedaba. No me gusta esto, Elian, dijo, su voz cargada de preocupación. Siento que nos están cercando. Están preparando el terreno para algo. Tranquila, solo será por un tiempo, le dije, aunque mis palabras sonaban huecas incluso para mí. La abracé, pero ambos sabíamos la verdad. No estábamos a salvo. Las señales de alerta estaban por todas partes, parpadeando como luces de neón en la oscuridad. Y la conversación que se avecinaba, la que todos estaban evitando, iba a ser la que hiciera estallar todo. La noche llegó. Mi madre preparó mole, el platillo reservado para ocasiones especiales. Mientras nos sentábamos a la mesa, el aroma especiado y delicioso contrastaba grotescamente con la atmósfera agria y tensa. Damián devoraba su comida como si no hubiera comido en días, ajeno o indiferente a la tormenta que se gestaba. Renata apenas tocaba su plato, su mandíbula apretada. Yo sentía cada bocado como si estuviera tragando arena. Mi padre, Porfirio, carraspeó. Era la señal. El juicio iba a comenzar. Bueno, empezó, dejando los cubiertos a un lado con una deliberada lentitud. Como saben, Damián se quedará con nosotros permanentemente. Y con el bebé en camino, las cosas van a cambiar. Hizo una pausa, mirándome directamente. Sentí el peso de sus ojos, la expectativa. Hemos estado pensando,
continuó, y mi madre asintió a su lado como una corista perfectamente sincronizada. Y creemos que hemos encontrado la solución perfecta para ayudar a Damián. Aquí viene, pensé. El golpe. Elian, dijo mi padre, y mi nombre sonó como una acusación. Tú trabajas desde casa. Tienes un horario flexible. No exactamente, papá, intenté interrumpir. Tengo reuniones, plazos de entrega. Me ignoró por completo. Así que hemos pensado que tú puedes cuidar al bebé durante el día. Después de todo, eres bueno con las computadoras, puedes tener al bebé a tu lado mientras trabajas. El absurdo de su propuesta me dejó sin aliento. ¿Cuidar a un recién nacido mientras programaba? Era como pedirle a un cirujano que operara mientras hace malabares. Era una fantasía delirante. Antes de que pudiera formular una respuesta coherente, mi madre añadió su parte. «¿Y tú, Renata?», dijo, dirigiéndose a mi esposa con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Como no trabajas fuera de casa por ahora, podrías ayudar por las tardes y los fines de semana. Son jóvenes, tienen energía. Será una bonita forma de practicar para cuando tengan los suyos». La condescendencia en su voz fue una bofetada. Renata, que estaba desarrollando un pequeño negocio de repostería desde casa, se puso rígida. «Con todo respeto, señores», dijo Renata, su voz firme pero educada, una maravilla de autocontrol. «Nosotros tenemos nuestros propios planes y responsabilidades. El trabajo de Elian es muy demandante y yo estoy tratando de levantar mi propio proyecto. No podemos, simplemente no podemos, asumir el cuidado de tiempo completo de un bebé». El silencio que siguió fue pesado, denso. Damián, por primera vez, levantó la vista de su plato. «Neta, no es para tanto», dijo con la boca llena de pollo. «Solo es cambiar pañales y darle el biberón». ¡Qué exagerados! Ese comentario, tan casual, tan despectivo, fue la chispa que encendió mi ira. «Exagerados», repetí, mi voz temblando ligeramente. «Damián, es tu hijo. Tu responsabilidad. No la mía. No la nuestra». «Elian», exclamó mi madre, como si hubiera dicho una blasfemia. «No le hables así a tu hermano. La familia se apoya». «Apoyar es una cosa», respondí, sintiendo como el control se me escapaba. «Pero esto no es apoyo. Esto es esperar que nosotros abandonemos nuestras vidas para solucionar un problema que él creó. Yo tengo un trabajo que mantener, tenemos un futuro que construir». Mi padre golpeó la mesa con la palma de la mano. No fue un golpe fuerte, pero el sonido fue suficiente para hacernos callar a todos. «Suficiente», dijo, su voz era grave y fría como el acero. «Parece que no estás entendiendo, Elian. Esto no es una sugerencia. Es lo que se va a hacer». «No», dije, sorprendiéndome a mí mismo por la firmeza de mi propia voz. «No, no lo haremos». Mi padre me sostuvo la mirada. Sus ojos, normalmente distantes, ahora ardían con una furia helada. Vi cómo la decepción daba paso a la coerción. «Bueno», dijo lentamente, saboreando cada palabra. «Si no están dispuestos a contribuir con su tiempo a esta familia, entonces tendrán que contribuir más con dinero». Renata y yo intercambiamos una mirada de pánico. «La situación ha cambiado», continuó mi padre, ahora con el tono de un empresario cerrando un trato desfavorable. «Mantener a Damián y a un bebé costará más. Así que, a partir del próximo mes, su renta subirá. Digamos, a 12,000 pesos. 12,000 pesos. El triple». La cifra quedó flotando en el aire, obscena, irreal. No era una cifra calculada para cubrir gastos. Era un castigo. Era un arma. Estaban apuntando directamente a nuestro sueño, a nuestra futura casa, y apretando el gatillo. Eso es imposible», tartamudeé. «No podemos pagar eso». Mi padre se encogió de hombros, un gesto de indiferencia total. «Entonces supongo que tendrán que reconsiderar su contribución a la familia. La decisión es suya». La cena había terminado.
Y con ella, cualquier ilusión que me quedaba de que yo era algo más que una herramienta, una solución conveniente para los problemas de mi hermano. Era una pieza de ajedrez en su tablero, y acababan de ponerme en jaque. Los días que siguieron a esa cena fueron un infierno de tensión silenciosa. La casa, que ya se sentía pequeña, ahora parecía encogerse a cada hora. Mis padres nos aplicaban la ley del hielo, un castigo que habían perfeccionado a lo largo de los años. Nos hablaban solo para lo indispensable, sus palabras eran cortas, frías, como trozos de hielo. El calor de un hogar había sido reemplazado por la gélida atmósfera de una tregua armada. Damián, por su parte, parecía disfrutar del nuevo orden. Se pavoneaba por la casa con un aire de victoria, como si la tensión fuera el combustible que alimentaba su ego. Se volvió más provocador. Si me veía concentrado en una reunión por Zoom, ponía música a todo volumen en la sala. Dejaba el baño que compartíamos en un estado deplorable, con toallas mojadas en el suelo y restos de pasta de dientes en el lavabo. Eran pequeños actos de sabotaje, una guerra de guerrillas diseñada para desgastarnos. Una tarde, mientras buscaba un documento en el estudio de mi padre, escuché sus voces a través de la puerta entreabierta. Hablaban en susurros, pero el enojo en el tono de mi madre era inconfundible. No es suficiente, Porfirio. Damián tiene deudas. La tarjeta de crédito está hasta el tope. Lo sé, Elena, lo sé, respondió mi padre, su voz cansada. Usaremos el dinero de los abuelos. Con eso debería bastar para la remodelación y para pagarle a los de la tarjeta. Me quedé helado. El dinero de los abuelos. Mis abuelos maternos, antes de morir, habían dejado un pequeño fondo de inversión. Las instrucciones eran claras, era para la educación o el primer hogar de sus 2 nietos. De Damián y de mí. Era un dinero que yo consideraba sagrado, un último regalo de ellos. Y ahora, estaban planeando dárselo todo a Damián para pagar sus deudas de juego y financiar su nuevo nido. No era solo el dinero. Era la traición. Era la confirmación final de que, para ellos, yo era invisible. Mi futuro, nuestros sueños, no figuraban en su ecuación. Salí de allí sin hacer ruido, sentía un sabor amargo en la boca. Fui a nuestra habitación y le conté a Renata. Vi cómo la tristeza en sus ojos se transformaba en una resolución dura como el acero. Se acabó, Elian, dijo, su voz tranquila pero llena de una fuerza que me asombró. No podemos seguir así. Nos están destruyendo. Tenemos que irnos. Yo sabía que tenía razón, pero el miedo me paralizaba. ¿Irnos? ¿A dónde? ¿Con qué dinero? La amenaza de los 12,000 pesos de renta pendía sobre nosotros como una espada. Al día siguiente, en el trabajo, no pude concentrarme. Mis líneas de código estaban llenas de errores. Durante la hora del almuerzo, le conté toda la historia a Saúl, un colega mayor, un hombre divorciado y con 2 hijos que ya había visto todas las batallas que la vida puede ofrecer. Saúl me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento, mirando su sándwich a medio comer. Están explotándote, chavo, dijo finalmente, su voz directa, sin rodeos. Y lo peor es que lo hacen en nombre de la familia. Es la forma más vieja y efectiva de manipulación. No les debes tu vida. Les diste respeto, les diste ayuda, les diste tu dinero. Ya pagaste tu cuota. Me miró fijamente. Tu verdadera familia, tu prioridad número 1, es esa mujer que te espera en casa. Es ella. Así que haz un presupuesto, busca un lugar, aunque sea pequeño, y lárgate. A veces, la única forma de salvar la relación con tu familia es poniendo distancia. Mucha distancia. Las palabras de Saúl fueron como un baldazo de agua fría. Tenía razón. Mi lealtad estaba mal depositada. Mi deber no era con el sistema roto en el que crecí, sino con la nueva familia que estaba tratando de construir. Esa noche, la conversación con Renata fue diferente. Ya no había miedo, solo estrategia. Abrimos mi laptop y creamos una hoja de cálculo. Anotamos nuestros ingresos, nuestros gastos fijos, nuestras deudas.
Vimos nuestros ahorros, esa modesta suma que habíamos acumulado con tanto esfuerzo para el enganche de la casa. Si nos vamos ahora, dijo Renata, señalando la pantalla, y encontramos un lugar barato, podemos sobrevivir. Tendremos que olvidarnos de salir, de comprar ropa, de cualquier lujo. Será comer frijoles y arroz por un tiempo, pero seremos libres. La palabra libres resonó en la pequeña habitación. Se sentía como un concepto extraño, casi olvidado. Empezamos la búsqueda esa misma noche, en secreto. Buscamos en portales inmobiliarios, filtrando por los precios más bajos, en colonias lejanas que apenas conocíamos. Cada anuncio de un departamento pequeño y asequible se sentía como una puerta a otra vida. Renata encontró uno. Un pequeño departamento de una recámara en un edificio antiguo, al otro lado de la ciudad. Las fotos mostraban un lugar modesto, quizás un poco oscuro, pero limpio. El precio era justo lo que podíamos pagar. Llamaré mañana, dijo Renata, y en su voz escuché la determinación de un general planeando una invasión. Mientras ella hacía la llamada al día siguiente, yo comencé a empacar. Fue una operación clandestina. Empecé con mis libros, metiéndolos en cajas que escondía en el fondo del closet. Luego, la ropa que no usábamos a diario. Cada objeto que guardaba se sentía como un acto de rebelión. Estábamos construyendo nuestra arca, pieza por pieza, preparándonos para el diluvio que sabíamos que vendría. El fin de semana antes de que se cumpliera el mes, imprimí la carta. Me sentía como un espía redactando un documento clasificado. Era un texto simple, formal, casi robótico. Citaba el Código Civil, mencionaba nuestro derecho a dar por terminado el acuerdo verbal de arrendamiento con 30 días de antelación. No había emoción, solo hechos. Era mi escudo. Decidí no entregársela en mano. No quería un enfrentamiento directo, no todavía. Una mañana, antes de que nadie se despertara, la deslicé bajo la puerta de su dormitorio. Luego, me fui a trabajar, sintiendo el corazón martilleándome en el pecho. La explosión no tardó en llegar. A media mañana, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Eran llamadas de mi madre. Las ignoré. Luego, mensajes de texto. ¿Qué significa esto? Tienes que llamarme ahora, Elian, por el amor de Dios, contesta. Cuando llegué a casa esa tarde, el ambiente era eléctrico. Me esperaban en la sala, sentados en el sofá como un tribunal. Mi padre sostenía la carta con 2 dedos, como si estuviera contaminada. ¿Se puede saber qué es esta payasada?, preguntó, su voz era un gruñido bajo. No es una payasada, papá, respondí, dejando mi mochila en el suelo. Es nuestro aviso. Nos vamos a fin de mes. Mi madre se llevó una mano al pecho, su rostro era una máscara de tragedia. ¿Irse? ¿Cómo que irse? No pueden irse. Esta es su casa. No, mamá. Esta es su casa, dijo Renata, que había salido de nuestra habitación para unirse a mí. Su voz era tranquila, pero firme. Nosotros solo hemos estado de paso. Y nuestro tiempo aquí ha terminado. Es por lo que dijo tu padre de la renta, ¿verdad?, exclamó mi madre, sus ojos llenándose de lágrimas. Y era solo para que entendieran la situación. No lo decía en serio. Era una mentira tan descarada que casi me reí. Claro que lo decías en serio, dije yo. Y funcionó. Entendimos la situación perfectamente. Entendimos que mientras estemos bajo este techo, seremos sus empleados, no su familia. Seremos la red de seguridad de Damián. Eres un malagradecido, gritó mi padre, poniéndose de pie. Su rostro estaba rojo de ira. Te hemos dado todo. Un techo, comida. Y yo he pagado por ese techo, le respondí, mi propia voz subiendo de volumen, alimentada por años de resentimiento reprimido. He pagado mi renta puntualmente cada mes. He comprado mi propia comida. He arreglado sus malditos problemas de internet. He cumplido con todo lo que me han pedido. Pero no voy a sacrificar el futuro de mi matrimonio y mi propia salud mental para seguir limpiando el desastre que ustedes se niegan a ver.
Estás abandonando a tu hermano, sollozó mi madre, usando su arma más poderosa, la culpa. ¿Y tu sobrino? ¿Qué hay de ese bebé inocente? ¿Cómo puede ser tan cruel? Mi sobrino tiene un padre, grité. Ahí está, señalé a Damián, que había estado observando toda la escena desde el umbral de la cocina, con una sonrisa burlona en el rostro. Él es su padre. Que él se haga responsable por una vez en su maldita vida. Mi padre dio un paso hacia mí, amenazante. No le hables así a tu madre. Y no te atrevas a hablar así de tu hermano. Hablaré como yo quiera, dije, retrocediendo un paso, pero manteniendo mi postura. Es la primera vez en 28 años que digo lo que realmente pienso en esta casa, y se siente increíble. La habitación se quedó en un silencio tenso. Mis padres me miraban con una mezcla de furia y desconcierto, como si un electrodoméstico de repente les hubiera hablado. Renata se puso a mi lado, su presencia era un apoyo sólido. Pero fue la imagen de Damián la que se grabó en mi memoria. No dijo una sola palabra durante toda la discusión. Solo se quedó allí, recargado en el marco de la puerta, con esa sonrisa satisfecha, como si estuviera viendo el final de una película que él mismo había dirigido. Había ganado. Había logrado expulsarnos. Y en ese momento, supe que irnos no era una derrota. Era la única victoria posible. El día de la mudanza llegó en medio de una atmósfera glacial. Las 2 semanas previas habían sido una tortura de miradas hostiles y silencios acusadores. Habíamos contratado una pequeña camioneta de mudanzas, y Saúl, mi colega, había insistido en venir a ayudar. Necesitarás un testigo neutral, me había dicho. ¿Qué razón tenía? Empezamos a cargar las cajas temprano. Mis padres se sentaron en la sala, fingiendo ver la televisión, pero yo sentía sus ojos clavados en mi espalda con cada viaje que hacía hacia la puerta. Damián no estaba a la vista, lo cual me pareció extrañamente sospechoso. Cuando solo quedaban los muebles de nuestra habitación, ocurrió. Estábamos desmontando la base de la cama cuando Damián apareció en la puerta. Oye, dijo con una falsa casualidad, esa tableta es la tuya. Señaló mi tableta de dibujo, que yo había dejado cuidadosamente sobre el buró para empacarla al final. Sí, Damián. Sabes perfectamente que es mía, respondí, sin dejar de desenroscar un tornillo. No sé, dijo, entrando en la habitación y tomándola. Se parece mucho a una que yo quería comprar. A lo mejor me la regalaron mis papás y no me acuerdo. Era un movimiento tan infantil, tan patético, que casi me dio lástima. Pero la ira superó a la compasión. Damián, déjala donde estaba, le advertí, mi voz era un gruñido. Tranquilo, hermanito. Solo estoy viendo, dijo, pasando sus dedos grasientos por la pantalla. Fue Renata quien intervino. Se acercó a él, tranquila pero imponente. Damián, dijo, y su voz no admitía réplica. Elian tiene la factura de esa tableta guardada en su correo electrónico. Con el número de serie. También tiene la caja original en esa caja de allá. ¿Quieres que la saquemos y comparemos? ¿O podemos simplemente llamar a la policía y que ellos lo verifiquen? La sonrisa de Damián vaciló. Por un segundo, pareció que iba a desafiarla, pero la mirada de Renata era de puro acero. Dejó la tableta sobre el buró con un golpe seco y salió de la habitación murmurando algo sobre ser un drama queen. Terminamos de cargar todo. La camioneta estaba llena. Saúl se despidió con una palmada en el hombro y se fue. Solo quedaba un último viaje en nuestro auto con las cosas más personales. Mientras Renata subía al coche, yo me quedé un momento en la entrada, mirando la casa en la que había crecido. Sentí una punzada de tristeza, no por la casa, sino por lo que nunca fue. Mi padre salió en ese momento. Se paró a unos metros de mí. Espero que sepas lo que estás haciendo, dijo, su voz desprovista de emoción. Lo sé perfectamente, respondí. Fue entonces cuando Damián salió también, acercándose a mí mientras yo me dirigía a la puerta del conductor. Se detuvo justo a mi lado, lo suficientemente cerca para que solo yo pudiera escucharlo. Por fin se va él, hijo perfecto, siseó, su aliento olía a café rancio.
Su voz estaba llena de un veneno que me heló la sangre. A ver si ahora mis papás se dan cuenta de que siempre debí ser yo el favorito. Disfruta tu departamento de pobre, hermanito. Y ahí estaba. La verdad. Desnuda, fea y retorcida. No se trataba del bebé, ni del dinero, ni de la responsabilidad. Se trataba de él. De su envidia, de su inseguridad. De su necesidad de verme caer para sentirse un poco más alto. Toda mi vida, había pensado que el problema era yo, que no era lo suficientemente bueno, lo suficientemente obediente. Pero el problema nunca fui yo. El problema era su resentimiento, un cáncer que había carcomido a mi familia desde adentro. En ese preciso instante, un auto se detuvo frente a la casa. Era mi tío Lázaro, el hermano menor de mi padre. Un hombre bueno y tranquilo que siempre había mantenido su distancia del drama familiar. Nos vio allí, a Damián con su sonrisa venenosa, a mi padre con su rostro de piedra, y a mí, parado junto a mi auto lleno de cajas. No necesitó preguntar qué pasaba. Su mirada pasó de uno a otro, y en sus ojos vi una profunda decepción, dirigida no hacia mí, sino hacia su hermano y su sobrino. Asentí levemente en su dirección, una despedida silenciosa. Me subí al auto, arranqué el motor y me fui sin mirar atrás. Mientras me alejaba por la calle, vi por el espejo retrovisor la figura de mi tío, parado en la acera, un testigo silencioso del colapso de una familia. La primera noche en nuestro nuevo departamento fue mágica. No teníamos muebles, solo cajas apiladas contra las paredes y un colchón inflable en medio de la sala. Comimos pizza directamente de la caja, sentados en el suelo, usando rollos de papel de cocina como servilletas. El lugar era modesto, las paredes necesitaban una mano de pintura y una de las llaves del baño goteaba, pero era nuestro. El aire no estaba cargado de tensión, no había que caminar de puntillas ni medir cada palabra. Por primera vez en meses, respiré hondo y sentí que mis pulmones se llenaban por completo. Esa noche, después de que Renata se durmiera, agotada por el día, saqué mi tableta. No para escapar, no para esconderme. Simplemente por el placer de hacerlo. Y empecé a dibujar. Dibujé la escena que tenía frente a mí, las cajas, la luz de la luna entrando por la ventana sin cortinas, la silueta pacífica de mi esposa. Dibujé hasta que mis dedos se acalambraron, no por obligación, sino por pura y simple alegría. Pasaron 3 meses. Nos adaptamos a nuestra nueva vida. Aprendimos a estirar el presupuesto, a encontrar ofertas en el supermercado, a disfrutar de las cosas simples como caminar por un parque cercano. Renata empezó a recibir más pedidos para su negocio de repostería. Yo conseguí un pequeño proyecto freelance que nos dio un respiro financiero. Estábamos construyendo, ladrillo a ladrillo, nuestro propio mundo. Un sábado por la tarde, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé, pero contesté. Elian, dijo una voz familiar. Era mi tío Lázaro. Tío, hola. ¡Qué sorpresa! Perdona que te moleste, hijo. Solo quería saber cómo estaban. ¿Estamos bien, tío? Muy bien, de hecho. ¿Y ustedes? ¿Cómo está todo por allá? Hubo una pausa, y luego un suspiro cansado al otro lado de la línea. Bueno, todo, es un caos, dijo. Tu sobrino nació hace un mes. Es un niño sano, pero llora. Como todos los bebés, supongo. El problema es que nadie duerme en esa casa. Me contó que la situación era insostenible. El bebé lloraba sin cesar por las noches. Mis padres, agotados por tener que cuidarlo después de sus largos días de trabajo, estaban irritables y discutían constantemente. La famosa remodelación del sótano se había quedado a medias, el contratista se fue porque no le pagaron la última parte. Se habían quedado sin dinero. ¿Y Damián?, pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. Damián es Damián, dijo mi tío con resignación. Se queja de que, ser padre es muy difícil. Pasa la mayor parte del día encerrado en su cuarto, jugando videojuegos. Dice que el llanto del bebé lo estresa, y no lo deja buscar trabajo. Mi tío me contó que mis padres habían intentado contactarme.
Primero, con mensajes de texto llenos de ira y acusaciones. Luego, cuando no respondí, la estrategia cambió. Mi madre empezó a enviarme fotos del bebé a través de parientes, con leyendas como, tu sobrina pregunta por su tío o no dejes que tu orgullo te impida conocer a esta preciosidad. Renata, que había estado escuchando la conversación, se acercó y me abrazó por la espalda. Le di las gracias a mi tío por la información y colgué. Esa noche, miré el último dibujo que había terminado. Era un retrato de Renata y yo, sonriendo, sentados en el suelo de nuestro departamento vacío, con la caja de pizza entre nosotros. No era una obra de arte, pero era real. Era la imagen de nuestra libertad. Comprendí entonces que yo no había roto a mi familia. La familia ya estaba rota mucho antes de que yo empacara la primera caja. Yo solo había dejado de sostener los pedazos. Escapé de un sistema diseñado para consumirme y, al hacerlo, salvé a mi verdadera familia, la que Renata y yo estábamos construyendo cada día. Siento tristeza por la familia que pude haber tenido, pero siento una gratitud inmensa por la vida que estoy creando. Una vida basada en el respeto, la igualdad y el amor. No en la obligación, la culpa y el resentimiento. Y esa, me di cuenta, es la única clase de familia en la que vale la pena estar.